Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 9 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título hoy es Edificando sobre la expiación. La cita la encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 13, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: presentaos vosotros mismos a Dios y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oremos. Padre amado, te damos gracias por la regeneración. Te damos gracias por la nueva vida que tenemos a través del perdón de nuestros pecados, por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Gracias que Él expió nuestros pecados y que sobre Él cayó la ira que realmente tendría que haber caído sobre nosotros. Gracias, Padre. Gracias por hacernos justicia. Gracias, mi Dios, que en Él nos has hecho justicia perfecta. Gracias, gracias por todas estas verdades que aunque son difíciles de entender, imposibles de entender, pero aquellos que tenemos la mente de Cristo sí lo podemos entender porque tu Espíritu Santo nos lleva a entenderlo. Así que te damos gracias por eso y te pedimos que nos ayudes a ser sinceros y transparentes delante de ti. Todo esto te lo pedimos para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a ver nuevamente un término bastante teológico y del cual las personas tienden a huir, pero realmente si profundizamos en la palabra del Señor, conoceremos más y más quién es Él, veremos todo lo que Él planificó desde antes de la fundación del mundo y de esta manera creceremos genuinamente en nuestra fe y en nuestro amor y agradecimiento al Señor Jesús. Entonces empieza así nuestro devocional. Dice, no puedo salvarme y santificarme a mí mismo. No podemos. No puedo hacer expiación por el pecado, no puedo quitar el pecado, no puedo expiar, no puedo quitar la mancha que el pecado ha dejado en mí, no puedo redimir el mundo. No puedo enderezar lo torcido, ni purificar lo impuro, ni santificar lo que no es santo. Nada de esto podemos hacer. Y realmente esto debería ser una buena noticia para nosotros porque habiendo intentado de justificarnos, pues todos, si somos sinceros, llegaremos a la conclusión que nada podemos hacer para justificarnos ante nuestro Creador. Todo lo que es justificación, todo lo que es purificación, expiación de nuestros pecados, todo en realidad es una obra soberana de Dios. Es una obra que por su voluntad Él ha hecho de una manera magnífica y a nosotros solamente nos va a tocar creerlo. Entonces, aquí nos pone unas preguntas el hermano Oswald Chambers, que es autor de este material. Dice, tengo fe en lo que ha hecho Jesucristo, porque aunque nosotros no podemos hacer todo lo que acabamos de mencionar, podemos creer que Jesucristo sí ha hecho todo, que sí ha expiado nuestros pecados, que sí ha propiciado a nuestra deuda, que sí nos ha reconciliado con nuestro Creador, que nos ha hecho inclusive aptos para ser adoptados en Él. Todo esto Jesucristo sí lo ha hecho, aunque nosotros no lo podemos hacer. Entonces dice, Él ha llevado a cabo la expiación perfecta por el pecado. Entonces, tengo yo el hábito de permanecer constantemente consciente de ello. En realidad está nuestra vida, voy a preguntar, ¿está nuestra vida basada en la realidad de la obra perfecta de Cristo en la cruz de Calvario, confirmada por el vencimiento de la muerte a través de la resurrección?
está nuestra fe, nuestra vida, nuestra esperanza de la vida eterna y de todo lo que viene en el futuro? ¿Está basado realmente en la realidad de la obra perfecta de Cristo en la cruz? ¿O está nuestro cristianismo basado en una experiencia o en algo que realmente no ha sido comprobado por la palabra del Señor? Dice entonces, la mayor necesidad que tenemos no es de hacer cosas, sino la mayor responsabilidad y necesidad que tenemos viene a ser el creer estas cosas, ¿no? No hacer cosas porque es que no hay mérito que nos pueda llevar a una reconciliación con el Creador. No hay buena obra, no hay nada que nosotros podamos hacer, no hay ley que podamos obedecer que nos vaya a llevar realmente a expiar, a quitar nuestros pecados de forma que quedemos realmente justos delante del Señor. Esa es una imposibilidad. Sin embargo, si nosotros creemos que Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, realmente vino y propició nuestra relación, ofreciéndose a sí mismo el justo por el injusto, el santo por los imperfectos y por los pecadores, entonces esta sí es razón de esperanza. Dice, la redención de Cristo no es una experiencia, sino un gran acto de Dios que ha llevado a cabo por medio de Cristo, y yo tengo que edificar mi fe sobre ello. Por esto repito, casi todos los días probablemente les digo que estudiar teología, estudiar la Biblia en una manera teocéntrica, una manera cristocéntrica, dejando que la Biblia nos revele a nosotros quién es Dios, quién es el hombre, por qué el pecado, por qué la muerte, y por qué la necesidad de un sacrificio vicario, expiatorio, propiciatorio. ¿Por qué todas estas palabras tan difíciles? ¿No quieres entender esto? Bueno, tu fe debe estar fundamentada en la verdad revelada por el Señor en su palabra. Si no, estarás parado de pronto sobre la arena, y cuando los problemas vengan, situaciones como la que estamos viviendo en este momento, de una pandemia global, cuando vengan este tipo de situaciones, verás realmente si has construido sobre la roca, como nos dice el Señor, o si de pronto has construido toda tu relación con Él o todo tu cristianismo en una forma no bíblica, sino en una forma más humanista, en una forma nueva y relevante, como muchas personas quisieran que pensáramos ahora. Pero dice, si edifico mi fe sobre mi propia experiencia, inclusive la de otros, estoy generando un tipo de vida totalmente anti-escritural. ¿Sabías que cuando nosotros estamos siguiendo ya sea una denominación o estamos siguiendo las convicciones de otra persona, y no realmente tenemos una convicción desarrollada por medio de la escritura, esto se va a notar tarde o temprano? Recordemos que Dios es celoso. Si Él nos ha rescatado, ciertamente Él no nos va a dejar que vivamos para nosotros, ni mucho menos para otros. Dice, una vida aislada, con mis ojos centrados solo en mi propia santidad, es lo que resultará de tener una fe que no está basada en la escritura. Ojo, una vida aislada. No seremos parte de la iglesia, no seremos parte del cuerpo de Cristo, del pueblo que Dios ha tenido siempre sobre la tierra. No seremos parte de la misión, sino viviremos un cristianismo individualista que realmente no es un cristianismo para nada. Dice, guárdate de aquella santidad humana que no está basada en la expiación del Señor. ¿Qué significa ese término? Bueno, en algún momento vas a tener que estudiarlo. En algún momento te tendrás que dar cuenta que todos somos teólogos, como dice R.C. Sproul. No solamente aquellos que han ido a un seminario, sino que si Cristo ha dado su vida por nosotros, ciertamente Él espera que nosotros lo busquemos a través de su palabra, que es la única revelación confiable y perfecta que tenemos. La revelación natural, es decir, la creación, sí, habla de Él, ¿verdad? El sol, las estrellas, todo. A los animales, todo habla del poder de este creador. Mucha gente, aunque no quiera reconocer al Salvador, reconoce que hay un creador detrás de todo, pero eso no es suficiente. La
revelación natural no es suficiente para conocer al Salvador. Solo las Escrituras registran todo el plan de redención, inclusive desde el jardín del Edén, y solo ahí entendemos por qué la muerte. Entendemos la doctrina de la armatiología, creo que es la doctrina del pecado, ¿verdad? Estudia todo esto. Parece innecesario, pero no lo es. Mientras más estudies, más entiendas la terminología, lo que es todo lo que es expiación, justificación por gracia, propiciación, todo eso es tan maravilloso. Realmente te llevará a entender cada vez más y más al Señor y amarlo en respuesta, en agradecimiento. Entonces dice, guárdate de aquella santidad humana que no está basada en la expiación del Señor, ¿verdad? Ese sacrificio perfecto y vicario no tiene valor para nada excepto para una vida de aislamiento. Mucho cuidado si estás aislada. Si a ti no te gusta el cuerpo del Señor, bueno, algo no está bien. Es inútil para Dios y una molestia para el hombre. Mide cada clase de experiencia que tengas con la medida misma de nuestro Señor. No podemos hacer nada agradable para Dios a no ser que deliberadamente edifiquemos sobre el fundamento de la expiación mediante la cruz del Calvario. Es decir, que nosotros estemos confiando totalmente en esa obra perfecta de Cristo, entendiendo que esa es la única razón por la cual tenemos acceso al Padre. No podemos llegar al Padre sin el Hijo. Hay personas que creen que pueden llegar al Creador sin tener que aceptar al Salvador, sin tener que entender quién es Jesús, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, no solamente el Hijo de Dios como si fuera alguien creado, pero Jesús es co-creador. Jesús estuvo siempre desde el principio, como nos dice el apóstol Juan en su evangelio. En el principio estaba el Verbo, ¿verdad? Y nos dice el versículo 14 que el Verbo se encarnó, el Verbo era Jesús, Dios encarnado. Entonces, si no estamos basando nuestra relación con Dios y nuestra reconciliación y entrada en el reino en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz y cómo se verificó a través de su resurrección física en el tercer día, de acuerdo a las Escrituras, entonces estamos totalmente perdidos, más perdidos que los perdidos que nosotros reconocemos como perdidos. La expiación de Jesús ha de ser manifestada en mi vida de manera práctica y no pretenciosa, ¿verdad? Nuestro cristianismo ha de ser práctico, útil en toda nuestra manera de vivir, no solamente algo que hacemos los domingos o algunos versículos que nosotros tiramos al aire. No, cada vez que obedezca, la deidad absoluta de Dios se coloca a mi lado, de modo que la gracia de Dios y mi obediencia natural están en perfecta concordancia. Es decir, el Señor nos da su gracia, que es poder para obedecer, ¿verdad? No es permiso, como algunos piensan, permiso para abusar del Señor o permiso para pecar, porque Dios entiende que somos pecadores. Deberías leer Romanos capítulo 6 completito, si es que eso es lo que tú has entendido como gracia del Señor. Dice, la obediencia significa que he puesto toda mi confianza en la expiación y que mi obediencia recibe de inmediato deleite de la gracia sobrenatural de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta, poquito a poco, obviamente, de que toda nuestra aceptación que Dios nos recibe en Cristo, por Él, para Él, entonces realmente entendemos lo que es la gracia. Guárdate de la santidad humana que niega la realidad de la vida natural. Ten mucho cuidado de estar tan espiritual que no piensas que a Dios le importan todas tus decisiones, de la manera que haces todo el proceso, todo le importa al Señor. Esta postura de pensar que solamente las cosas espirituales o las cosas religiosas le importan al Señor es un fraude. Exponte de continuo a la prueba de la expiación y pregúntate, ¿dónde está el discernimiento de la expiación en esto y en aquello? Bueno, ¿cómo hacemos nosotros esto, las estudiantes del Instituto Bíblico para la Mujer? Bueno, estudiamos el plan de redención, que es el plan del Evangelio, el plan de cómo Dios proveyó un plan desde el principio cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén,
como Dios lidió con ellos, les dio una consecuencia, entró la muerte, pero desde entonces Dios se comprometió haciendo un pacto completamente unilateral con ellos, comunicándoles en realidad lo que Él haría para restaurar lo perdido. Ahora, si confiamos que todo está siendo redimido basado en lo que Cristo voluntariamente hizo en la cruz por nosotros, entonces estaremos en lo cierto y veremos estos cambios sobrenaturales que se volverán para nosotros ya algo natural. Si tienes la semilla incorruptible de Cristo Jesús, porque has recibido misericordia desde el cielo y has podido realmente creer en Él, entonces verás cómo Él te va cambiando de adentro para afuera y tu corazón estará lleno de gozo y servirlo a Él será todo lo que tú quieres hacer, no lo que tienes que hacer y como quejándonos, sino que será para nosotros realmente un privilegio conocerlo, servirle, pertenecerlo y bueno. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado conmigo estos minutos revisando este devocional tan profundo y tan lindo en pos de lo supremo. Bueno, gracias y espero verte mañana.